Buenas tardes, Sebastián Donato por acá y tenemos el agrado desde el Instituto Andino de Medicina de Altura, el IAMA, de tener invitado a Daniel López. Es difícil hacer la introducción porque es bastante la trayectoria y yo creo que es uno de los emblemas de la Aconcagua hoy por hoy y nos va a hablar de su experiencia, pero primero quería mencionar su background, su formación, que aparte de ser en terreno, como nos va a contar Daniel, se ha formado como guía profesional, como licenciado en turismo, como guardaparque, y no sé si me queda algo más que mencionar. Buenas tardes, gracias Seba por tu espacio. Bueno, tomando como actividad en Aconcagua me he tenido la suerte de poder desarrollarme inicialmente como guardaparques. Eso empezó por allá por el año 1990-91 como el primer grupo de guardaparques permanente que destinó el parque. Después me desarrollé como prestador de servicio, primero como empleado de empresas que actuaban en el medio y después el emprendimiento de mi propio desarrollo, Daniel López Expeditions. Y bueno, también como guía he podido guiar dentro del parque en actividades recreativas fundamentalmente a gente que visitaba Plaza Francia o trekking. Yo soy guía de trekking. Mi matrícula es la número 100, otorgada por la Escuela de Guías Valentín Ugarte acá de la provincia de Mendoza. Vamos a hacer una reseña de lo que fue mi inserción en el ámbito de Aconcagua. En el año 90 yo estaba cursando un curso en salida de tecnicatura que era instructor nacional de andinismo. Eran 2 años, se dictaban en el Instituto Nacional de Educación Física y salió un anuncio en el diario que pedían personal para el Parque Aconcagua. Yo me presenté, tenía a su vez también unos cursos también hechos de primeros auxilios, de socorrismo, de supervivencia. Y bueno, y el antecedente de haber trabajado de estar estudiando, capacitándome, me sirvieron y me tomaron. Ese año fuimos un equipo de 7 guardaparques. Habían 2 chicas que eran las que se encargaban más que nada de la parte de recepción, atención, tenían manejo fluido del inglés. Y los otros 5 estábamos destinados a la actividad de montaña. Había un chico que se dedicaba a la actividad de animales, manejo de animales, ya que ese año teníamos animales propios. La Dirección de Recursos había comprado animales y bueno, los usábamos para movilizarnos, para patrullar. Mulas. Eran caballos, eran 3 caballos. Yo creo que fue quizás una falta de conocimiento de las prestaciones similares que tiene un caballo a lo que tiene una mula, el hecho que hayan optado por caballo, ya que después de la experiencia de haber estado casi 16 años en el parque, te das cuenta el uso que se le da a la mula y lo resistente y lo fiel que es el animal, que realmente es irreemplazable. Tal es así que hasta la han querido reemplazar con el helicóptero y no han podido, ya que tiene un lugar ganado y cuando los arrieros, que son los que manejan este animal, salen desde los campamentos a los destinos, realmente son muy profesionales y siempre llegan a destino con las cargas y con los elementos que se necesitan. Volviendo al tema de la historia del relato, Perdón, ¿qué edad tenía Daniel? Ese año yo tenía 31 años cuando empecé en el Aconcagua. Teníamos una inserción humana muy, muy importante, ya que no había
hacíamos presencia inicialmente como gobierno de Mendoza en el parque. Anteriormente no se había regulado nada, hubo que regular las actividades tanto de los prestadores como de los ingresantes. Entonces los prestadores muchos eran formales y no tuvimos ningún problema, como hubieran otros que venían históricamente trabajando y costaba que buscaran la forma de, de inscribirse en ese tiempo en AFIP y todo lo que significaba estar dentro del sistema. Y con los ingresantes fue empezar el tema fundamental de manejo de la basura, que no se había nunca regulado la basura, sobre todo el bajado de basura, la evacuación de basura del parque. Entonces había acumulado ahí desde la historia de los ingresantes toda la basura que quedaba, fundamentalmente en Plaza Mulas. En el año 90 se hizo un convenio, un congreso de la UPAM, Unión Panamericana de las Actividades de Montaña. El parque liberó del ingreso a los visitantes que venían de los clubes de montaña de Latinoamérica, venían de Chile, de Ecuador, de Venezuela, y con esa gente se hizo un piquete de limpieza en el cual se concentró toda la basura que había destinada en Confluencia, Plaza Francia y Plaza Mula, y esa basura se embolsó y después se fue bajando en el desarrollo de la temporada. Teniendo en cuenta la basura de ese momento era solamente vidrio y metales y qué sé yo, enlatados, no había plástico. Entonces después te das cuenta que en el tiempo la basura actual es mucho más voluminosa, más contaminante. Ajá. Cuando en ese tiempo se estaba haciendo el Hotel Plaza de Mulas, habían una contratación con helicópteros de la Gendarmería y de Fuerza Aérea. Entonces esos helicópteros llevaban los materiales y los insumos a la construcción del hotel. Entonces aprovechamos en algunos vuelos la bajada de la basura con los vuelos de manda negativa de los helicópteros hacia Horcones. Entonces teníamos unas redes, preparábamos la carga en las redes y venía el helicóptero, enganchaba la red y se lo llevaba hacia abajo. Fue un trabajo bastante bueno, bastante lindo, ver cómo se podía ir formando toda esta movida del parque, fundamentalmente en lo que fue la basura. Ese año, si mal no recuerdo, la cantidad de ingresantes fueron aproximadamente 270, 280 ingresantes. Nosotros el control de guardaparque lo teníamos en la quebrada del Durán, ¿no? Donde está el puente que cruza el río Horcones. Ahí teníamos unas bolsas plastilleras en blanco y cuando ingresaba la persona le poníamos el número de acuerdo al permiso que traía, el número de permiso, y de esa forma regulábamos que esa persona regresara con la basura. Perdón, 280 en toda la temporada. En toda la temporada el control lo hacíamos solamente por la quebrada de Horcones, porque de acuerdo a la cantidad de guardaparques que éramos, 7, no teníamos posibilidad ni capacidad de poder cubrir la quebrada de Vaca, por ejemplo. Inclusive los recursos de infraestructura que teníamos solamente era una bolsa de dormir y una carpa, o sea, para 5. Éramos 7, habían 5, o sea que los que estaban expuestos en Horcones o en algún campamento de avanzada tenían acceso a esa infraestructura, los otros teníamos que esperar. Aparte se iban rotando, teníamos franco, bueno, es una cuestión de ir optimizando los recursos. En ese tiempo tengamos en cuenta que la Plaza Mula era la antigua Plaza Mula, donde está el refugio de madera. Había la callecita principal se le denominaba Avenida Belcha, y de ahí estaban instalados más o menos unos 5 prestadores, que eran los que estaban durante toda la temporada, y algunos históricos que aún quedan. Ajá. Mi pregunta es, ¿tenían algún modelo para hacer el manejo del parque? ¿O tenían alguna guía?
No, realmente fue ir a colonizar. El guardaparque, el jefe de guardaparques que teníamos era un guardaparque que venía del Parque Nacional Los Glaciares, con mucha experiencia, bastante experiencia. Entonces él aplicó todos esos conocimientos para poder ir actuando, ¿no? De hecho, que la primera acción que había que hacer era el tema de basura y bueno, control y vigilancia de los ingresantes. Ese año había una patrulla de rescate de más o menos 5 o 6 integrantes, de los cuales que yo recuerdo y que actualmente prestan servicio en el parque como guías son Lito Sánchez y Horacio Puñetti, de esos, y por ejemplo alguien que quedó en el recuerdo también, Marcelo Acosta, estaba dentro de ese grupo, que él fue director de la escuela de guías. Y bueno, no se hacía un control tan estricto porque no se podía seguir como se quiere seguir ahora a todas las expediciones, pero bueno, se hacía una presencia en el parque, se activaron algunas emergencias y bueno, ese grupo de rescate actuó. Estábamos instalados en Plaza de Mulas con una infraestructura mínima, teníamos solamente una carpa grande que nos servía de dormitorio porque no teníamos infraestructura de comedores, nada por el estilo, o sea que dependíamos bastante de la solidaridad de los prestadores. Entonces interactuábamos con los prestadores, les ayudábamos y ellos nos contenían con el tema alimenticio y algunas otras asistencias. De hecho, la logística la arbitrábamos con los prestadores. Como no había vuelos estables, solamente los vuelos que habían eran exclusivamente para el uso de traslado de insumos y elementos para el hotel. Cuando teníamos que llevar comida, insumos, garrafas de gas, veíamos qué prestador iba a viajar ese día con mulas y a ellos le pedíamos que nos transportaran los elementos que necesitábamos. Y bueno, cuando teníamos que patrullar en algunos momentos por nuestra cuenta, usábamos los animales, los caballos que teníamos. Esa era más o menos la secuencia de la actividad en ese momento. Mencionaste la patrulla con Lito y con Horacio. ¿Recordás algún rescate, alguna situación en particular? Mira, no recuerdo, porque bueno, a veces estábamos en Plaza de Mula y a veces regresábamos. Lo que sí me acuerdo, una mañana, un oriental fue que se tiró en un parapente y se tiró muy temprano. En Plaza de Mula habrán sido las 9 de la mañana. Se tiró en un parapente y cuando llegó a Plaza de Mulas, no venía con mucha velocidad, no pudo posar y arrastró muchísimos metros arrastrándose con la cara en el piso y bueno, esa fue una situación. Si bien entre todos, tanto la patrulla como los guardaparques participábamos en rescate, bueno, no recuerdo casos precisos, al menos en el año ese 90-91. Después, otros años más adelante sí participamos en algunas evacuaciones y en algunos rescates o inclusive entre traslados de algunas personas que perdieron la vida. Ajá. Esa es más o menos la reseña de ese año 90-91. Algo que también tiene que ver con el desarrollo y el avance que ha tenido el parque es el tema de el uso del sistema de letrinas. O sea, en ese momento habían letrinas, se hacía un pozo comunitario que se usaba todo el mundo que estaba y bueno, y ese pozo una vez que se llenaba se trasladaba y se hacía otro pozo nuevo y se dejaba tapado ese pozo. De hecho, en ese tiempo capaz que en Plaza de Mula se instalaban 1 o 2 baños por pozo por temporada para toda la gente que visitaba el parque, ¿no? Teniendo en cuenta que el número que teníamos registrado era de 270 a 280 ingresantes. Claro. La diferencia de ese momento es que también los ingresantes eran deportistas, eran montañeros, no era como existe hoy un visitante que es un turista, donde tiene un montón de asistencia y bueno, está más masificado, pero bueno, a mi criterio también pasa que la persona me parece que no
no interactúa tanto con las actividades propias de la montaña. En esos años, por ejemplo, venía un guía con sus clientes y cada carpa manejaba su calentador y producía su agua y su alimento tanto en la aproximación como en el campamento de altura. Claro. Y el guía oficiaba solamente de guía técnico, de guía deportivo, o sea, asistiendo para la cumbre, ¿no? Eso es un poco las diferencias que han surgido, ¿no? Pero qué bárbaro, dos letrinas que se tapaban en Plaza de Mula. Hoy por hoy, ¿cómo es el manejo? Bueno, hoy desde hace unos 10, 12 años me parece que es el tiempo, no recuerdo bien, no tengo la precisión del tiempo, se usan unos tachos donde se ponen los baños sobre los tachos esos y al llenarse esos tachos se sacan con el helicóptero la materia fecal y bueno, todo el líquido, todo lo que se genera en desechos humanos. En eso creo que se ha avanzado, lo que no sé cómo será la continuidad de ese tratamiento, qué destino tendrá, cómo será el siguiente tratamiento, pero bueno, ya al menos dentro del parque nos queda esos residuos. Viendo la historia me acuerdo que un año que se hicieron unos baños de ducha y ecológicos que se le llamaba, los chicos que incursionaron en eso hicieron unos tachos rectangulares, como el tamaño de una mesa y más o menos unos 20-30 centímetros de alto, cerrado, todo eso, un tacho así rectangular, y ahí iba a parar toda la materia fecal. Y ese tacho me acuerdo que lo llevábamos y lo dejamos estacionado al inicio de Playa Ancha, cerca de Confluencia, y era un tacho que estaba todo pintado de negro y eso sirvió para que la condensación del sol, del calor, hizo que se biodegradara la materia fecal y bueno, que una cosa bastante maniobrable, manejable. ¿Recordás quiénes eran los chicos? Sí, era el Ignacio Lucero, un guía que aún está activo, un chico con mucha trayectoria, mucha experiencia para contar inclusive, y no me acuerdo el nombre, el Sayavedra era el otro chico de los dos que habían incursionado en ese emprendimiento. Funcionó muy bien porque era uno de los primeros años que se brindó agua caliente para una ducha en Plaza de Mulas y el tema del uso de los baños de materia fecal. Nacho se ha ahora popularizado porque visita cumbres con su hijo. Con su perrito, Oro, ¿no? con Oro. Sí. Después de toda una superación que ha tenido Nacho, ¿no? Muy buena esa historia de Nacho. Qué crecimiento. Así que bueno, esa fue más o menos la experiencia del primer año. Había muchas cosas para contar, pero bueno, qué sé yo, al final de la temporada habían quedado algo de 30, 50 bolsas, que sumaba más o menos 700, 800 kilos, me parece que era la cantidad que quedaba, y bueno, no quedaba cómo sacarla, ya no iban a haber más vuelos, ya se había terminado el transporte de materiales al hotel, y bueno, se consiguió la asistencia de la compañía de infantería de montaña del 16, y ellos mandaron unos mulares con unos vaquianos, y bueno, también usábamos nosotros los mulares de ellos para montar, que no eran del todo mansos. Y bueno, con eso terminamos de bajar toda esa basura que había quedado, que eran algo de 600, 700 kilos, y lo sacamos del parque, porque si no iba a llegar el invierno, la nieve, si se acumulaba la nieve iba a quemar las bolsas y eso iba a estar volando nuevamente en el parque. Algo que es bueno de resaltar también, que con ese congreso de Lopan que se hizo, se hicieron piquetes de limpieza, que se recolectó la basura que quedaba en los campamentos de Plaza Mulas,
de Orcones y de Plaza Francia, que habían gente que, bueno, Plaza Francia, si bien no es un destino muy visitado, pero bueno, había basura acumulada de las distintas expediciones que visitaban la pared sur de la Concagua. Y Confluencia estaba instalado en la zona de donde eran las Veguitas, donde es las Veguitas, y ahí estaba la confluencia. Había una sola carpa, que era la carpa nuestra de los guardaparques. No había prestadores en forma permanente, sino que los grupos pasaban una noche ahí yendo para Plaza Mulas. Aunque inclusive en ese tiempo no se usaba tanto confluencia, sino que se llegaba a la Piedra Grande antes de en el refugio Ibáñez, que se llamaba, estaba la Piedra Grande y el refugio Ibáñez, que antes de empezar la plaza, al final de la playa ancha, ahí se llegaba, por lo general. Todo era de acuerdo a la estrategia de cada expedición y los tiempos que le destinaran a la expedición. Así que bueno. Hacían horcones. Horcones, Piedra Grande o Independencia, Ibáñez, y de ahí se seguía a Plaza Mulas. Depende. Nosotros las veces que fuimos, como Gualaparque, tanto a pie, llegábamos en el día. Era una jornada de 6, 8 horas, depende del peso que uno llevase, para llegar hasta Plaza Mulas, que estaba donde mencioné anteriormente, en la vieja Plaza Mulas, que está un poco más al sur que la actual. Vamos a ver unas imágenes seguramente. Vamos a ver seguramente unas imágenes que hay acopiadas en la historia de ahí. Con el tema del vuelo de los helicópteros, era un impacto sonoro y visual que se imponía en el tránsito, y mucha gente empezó a buscar una alternativa de ruta, porque bueno, era molesto ir caminando y sentir el vuelo del helicóptero sobre uno, y entonces ahí se empezó a expandir o a crecer un poco más el flujo de visitantes por la quebrada de Vacas para ir por Plaza Argentina. Ahí empezó un flujo, y bueno, creo que el primer guardaparque que estuvo por allá fue por el año 90, 91, 92, 93, por ahí fue el primer año que se puso un campamento en forma permanente. Con el tema que el guardaparque que estaba ahí realmente tenía solamente radio, que a veces le funcionaba, y bueno, no se sabía, pasaban los días y lo único que se podía llegar a tener información era con el mensaje que trajese algún arriero que hubiese ido, para saber en qué condición estaba o qué es lo que necesitaba. Así que bueno, fue cosas que se hicieron mucho a pulmón, y afortunadamente el parque ha seguido recibiendo visitantes, y bueno, hoy es lo que es, ¿no? Hoy es un destino dentro de la Seven Summits, y por eso mismo es tan buscado y tan preciado en el ambiente de montaña mundial, ¿no? Sí, son 4.000 en una temporada que no como la que pasó, pero de las que venía pasando, 4.000, 4.500 visitantes a los campamentos de altura, y de ahí, bueno, las expediciones a la cumbre, que es un número mayor a los 280, ¿verdad? Sí, bueno, hoy afortunadamente en Mendoza se hizo una escuela de guías, hay una calidad de guías sobresaliente, la escuela ha formado muy buenos guías, vienen guías de otros destinos también muy bien formados. De hecho, quedan un montón de clientes que eran los históricos que venían cuando inclusive no existía como parque, el parque, trayendo su clientela, obviamente que son gente grande, capaz que no guían, pero sí operan los destinos de Aconcagua como en el inicio, ¿no? Y bueno, hoy sí, todas las expediciones vienen con guías que contienen bastante bien a los grupos, ¿no? De hecho que mucho de las funciones del guía, medio que se ha desvirtuado un poco el tema a mi criterio, ¿no? Se ha desvirtuado el tema de la expedición deportiva en sí, sino que tiene más un asistencialismo, una atención muy personalizada en el tema de obtener agua, de obtener el alimento, se lo tienen que preparar, y bueno, el mercado como se ha presentado, para mi entender, ¿no? Eso es más o menos lo que
lo que me acuerdo o comparativamente con la actualidad. Después mutó a otro rol en el cerro. Bueno, ahí fui guardaparques y estuve alternando era temporadas alternadas, a veces iba, a veces no iba, en 94, 95, 95, 96. En el 95-96 fui como empleado de una empresa prestadora. Y estuve en Plaza de Mulas, terminó la temporada y me convocaron como guardaparques. Porque bueno, el parque necesitaba recursos humanos para cubrir las distintas áreas del resto de la provincia. A mí me destinaban a Telteca, que fue muy choqueante el cambio, ya que estuve en Plaza de Mulas un día y a los 2 días estaba en Telteca, con una temperatura de 10 grados bajo cero a 30-35 grados centígrados en Telteca. Sí, recordemos para por ahí los que no son de Mendoza, Telteca está en el desierto, en el norte de la provincia. En el norte de Mendoza, limita con San Juan, un ambiente fitogeográfico de monte, o sea que bosques de algarrobo, lo que queda de bosque de algarrobo, ya que esa zona fue bastante traslada, y bueno, ahí hay una reserva que tenía en su momento 20.400 hectáreas, sé que se ha expandido mayor cantidad de hectáreas, pero no desconozco el número exacto, y bueno, estábamos instalados ahí, hacíamos un trabajo de guardaparque social, ambiental, fundamentalmente, conviviendo con los pobladores del alrededor de la reserva y todo el entorno, ¿no? Inclusive habían pobladores que vivían dentro mismo de la reserva, entonces con ellos interactuábamos. Ahí estuve, creo que 2 o 3 años, no me acuerdo la cantidad de años, y me volvieron a contratar de la empresa que había estado en Mulas para ir a Plaza Argentina por primera vez. Eso fue en el año 97-98. Fuimos a Plaza Argentina, instalamos ahí un campamento, era una sola carpita, y ahí estuvimos la temporada, bien, que sea muy linda experiencia, porque realmente el público era distinto del que iba por Plaza Mula, un poco más, tuve el contacto con una gente muy grosa de la montaña, gente que daba gusto quedarse las noches tomando mate y compartiendo experiencias y aventuras. Ese año terminé la temporada, ya definí mi postura, que si bien estaba recibido de guía, no me iba a dedicar a guiar, sino me iba a dedicar a hacer mi servicio de campamento base, y dada la experiencia que había tenido con esta persona que me contrató, que no pudo pagarme según él, dije, bueno, el año que viene voy a trabajar gratis para mí. Y así, ese año me fui a Perú, el primer año que fui a Perú, fuimos con unos amigos a hacer un curso de rescate en grietas y en técnicas de marcha en glaciar, dictado por la UIA, Unión Internacional de Actividades de Montaña, y bueno, yo me fui más que nada a difundir las actividades de Aconcagua, allá en la Cordillera Blanca, que es un destino bastante concurrido de montañeros. Cuando regresé, fui como campamento de mi amigo Víctor Herrera. Estuvimos ahí en Plaza Argentina la temporada, realmente nos costó mucho agilizar los servicios, porque no teníamos una frecuencia de comunicación muy continua, muy alternada, que nos facilitara la comercialización de los comercios de mula que podríamos haber incursionado. O sea, en ese tiempo las expediciones iban, los llevaba un arriero de una empresa o un arriero privado, los dejaba allá, y bueno, cuando tenían que bajar buscaban mulas para bajar. Entonces, si vos tenías la posibilidad de tener comunicaciones radiales y pedir las mulas para que vinieran a buscar la carga, el viaje se cerraba, si no buscaban otras empresas. Claro. En Plaza Argentina ese año creo que habíamos 4 empresas cuando fui. Realmente para mí fue un muy bonito desafío. Realmente no tenía mínimos recursos,
me acuerdo que las primeras latas de cerveza que llevé, las llevé en la mochila para venderlas, y con toda una logística armada para poder optimizar los recursos. Yo conseguí unos clientes en Perú, vinieron, y con las mulas de ellos, otra mula más, metí las cargas mías para montar el campamento. Llegué a Plaza Argentina y esa noche me acosté y me agarró un edema, así que tuve que bajar urgente. Me acompañó uno de los chicos Gualaparque que estaba, me acompañó hasta el campamento Pampa de Leñas, y allá al otro día llegué a la ruta, tomé un bus y bajé a Mendoza. En ese tiempo el que operaba la parte médica del parque era Jorge Ibarra, entonces lo fui a ver a él al hospital. Me dijo, bueno, mirá, quédate unos días más acá en Mendoza y cuando subí tranquilo. Tal vez así que me quedé una noche, por ejemplo, en Penitente, y justo me salió una guiada a Confluencia de un grupo de personas. Fui a Confluencia, bajamos a Confluencia, y esa misma persona me dejaron en Punta de Vaca para caminar ya prácticamente 7, 8 de la noche hasta Leñas para llegar al otro día a Plaza Argentina. Ajá. ¿Era una afectación pulmonar? Sí, era un edema pulmonar, sí. Sí, así que pude volver sin tener problemas, así que hice toda la temporada, y bueno, fue el primer inicio de la temporada. En ese tiempo yo no tenía mucha infraestructura, entonces hacía el trabajo de logística de algunas expediciones de montaña, que cuando tenían algún cliente que no había aclimatado o tenían que evacuarlo, para no afectar a algún guía de altura, me contrataban a mí para que yo lo llevase o hasta la ruta o hasta Mendoza. Entonces yo cobraba ese servicio, aprovechaba para comprar alguna insumo, algún elemento que necesitaba y volvía a subir. Eso se hacía, por ejemplo, con clientes, se hacía 2 días caminando, pero después cuando uno tenía que subir, trataba de subir en 2 días, o en el menor tiempo posible. Perdón, en nuestro ámbito, y es por ahí un vicio profesional, ¿has vuelto a repetir un edema de pulmón? No. Uh-huh. No, realmente, bueno, yo creo entre los problemas, o sea, un edema se puede, a mi criterio, ¿no? Se puede presentar por lo que es un estrés, como creo que yo tenía esa vez que llegué allá, o por falta de aclimatación o falta de adaptación. Hay organismos que demoran más en aclimatarse, que mejor que la parte médica lo puede saber, ¿no? Pero sí, yo no tuve nunca más problemas de altura. Siempre después, cada vez que llegábamos, nos quedábamos un día entero, llegábamos a Plaza Argentina, permanecíamos un día entero sin actividades, cosa de que el organismo nivelara, se aclimatara para poder hacer actividad. O sea, había que llegar y montar las carpas, y para montar carpas había que trabajar con palas, con picos, con asadones, y eso requería una demanda de energía y aclimatación importante. Entonces había que respetar esa secuencia de aclimatación. Es más o menos la realidad. Lo hemos visto, el tema de la influencia de un estrés como disparador, desde el servicio médico mismo en Aconcagua. Bueno, eso fue en el año, por mi cuenta, yo fui en el año 99-2000, fue una primera experiencia como emprendimiento. A mi criterio fue bien, de ahí me sirvió para poder seguir viajando durante el invierno nuestro. Seguí yendo a Perú durante 6 años, iba y volví a hacer la temporada de Aconcagua. Siempre en Perú, bueno, se podía trabajar en algo, en alguna actividad de montaña, siempre había algo para hacer, pero fundamentalmente yo iba a difundir mis servicios de Aconcagua. Así logré pegar a algunos clientes que me sirvieron para poder expandirme. Y bueno, eso lo hice durante 6 años, el viaje a Perú. Y bueno, en el campamento en Plaza Argentina la actividad era muy agradable. Era una reunión con amigos, con tanto los que convivíamos,
de campamenteros, porteadores, cocineros y los guías que pasaban con clientes. Y era un lugar, para mí fue mi lugar en el mundo, un lugar con mucho sentimiento de afecto y todos los recuerdos y los grandes amigos que he logrado hacer allá en la montaña. Yo recuerdo una temporada, habrá sido el 2010-2011, que hubieron fuertes vientos en Plaza Argentina, bueno, en todo el cerro, y hubo 3 empresas que perdieron todo. El campamento de Daniel López no fue una de ellas. ¿Nos querés contar por qué crees que no? Bueno, creo que fundamentalmente es una cuestión de azar, porque realmente cuando uno está allá y llegan estos vientos tan potentes, se da cuenta que uno está desprestado allá arriba, porque son muy fuertes los vientos y bueno, hay que estar muy bien posicionado. Yo, cuando me instalé por primera vez en Plaza Argentina, me habían destinado a un lugar ahí cerca de la bajada de la quebrada y bueno, no me convencía demasiado. Me puse un poco más hacia abajo, más hacia el este, donde se abría bastante un poco más la quebrada, porque para mí era el efecto río, como que cerca de la quebrada el viento venía muy canalizado y más abajo el viento se abría y bueno, capaz que era menos hostil. De hecho, bueno, las carpas mías yo las ponía para que no hicieran resistencia al viento, inclusive hice un pircado de más o menos unos 30 metros por 1 metro de alto, 30 metros de largo por 1 metro de alto más o menos, que evitaba que el viento me entrara muy de abajo. Aparte las carpas las anclábamos, las enterrábamos y aparte a su vez le poníamos lo que se llaman unas cuerdas que se llaman vientos y las anclábamos con unas estacas muy profundas y muy resistentes. Y eso creo que fue uno de los factores. Y otro factor, que la otra vez estaba viendo uno de los videos de Cristian Vitri en Asia, y cómo ellos y cómo se hace habitualmente en los campos base de los 8000, cómo le piden permiso al cerro y hacen un ritual. Bueno, nosotros teníamos la costumbre de hacerle pachetas al cerro, hacíamos un pircado, le poníamos los deseos que buscábamos y hacíamos un fuego y le tirábamos un montón de elementales de harina, arroz, hoja de coca, lo que hubiese, y de esa forma le pedíamos. Y me acuerdo que ese día antes venían los vientos muy fuertes, un amigo que estábamos ahí y le dijimos, che, hagamos una pacheta a ver si nos protege, el cerro nos protege de los vientos. Bueno, tuvimos la suerte de no tener que nos llevara la carpa el viento. No pasó así con el resto de compañeros, que bueno, afortunadamente los pudimos asistir para que ellos pudieran dar la atención a los clientes que tenían ahí, que no tenían dónde sentarnos. No había una carpa que los protegiese a los clientes. Sí, se voló todo, la carpa y todo lo de adentro. Sí, volar, estamos hablando de hornos, estamos hablando de baterías, tubos de gas. Realmente eso nos da la dimensión de la velocidad de los vientos, ¿no? Y fue muy duro. Una de las cosas muy agradables que tuvimos allá en Plaza Argentina, con esto que comentaba el tema de la convivencia, fue que yo tenía más o menos vinculado 3 carpas que sumaban varios metros cubiertos, y en una de las carpas la usábamos para dar charlas. Cuando veíamos algún referente que llegaba, alguien que llegaba de donde fuese, pero era un referente de algo, lo hacíamos dar una charla sobre lo que había vivenciado. De hecho, por ejemplo, ya vamos a ver fotos donde está, por ejemplo, Alfredo Barragán de la Expedición Atlantis, que quienes conocen la experiencia, era muy bueno toda la riqueza de lo que nos transmitió, desde la concepción de la balsa que usaron hasta lo que les duró la experiencia y todo lo que vivenciaron,
y cómo era su vínculo inclusive actualmente con la balsa, que contaba que la balsa está estacionada en Dolores y cuando ellos a veces tenían algún bajón iban a la balsa, se metían ahí y sentían un poco la energía que habían sentido cuando hicieron la travesía. Eso fue muy, muy rico, muy enriquecedor. Y de hecho así, venía algún amigo que por ejemplo, algún amigo geólogo, y lo hacíamos dar una charla de roca, de las formaciones de la Concagua. Y así hicimos unas charlas. Justo había un canadiense que era un socorrista, trabajaba en un centro de esquí de emergentólogo, de socorrista, y él nos dio una charla inicial de primeros auxilios, de camilla, de traslado de heridos, y bueno, eso nos sirvió para despertar que muchos de los que actuábamos ahí en el cerro, quizás algunos estaban formados, otros no, entonces nos sirvió para juntar a los chicos, los que eran porteadores, los que eran cocineros o campamenteros, que no tenían conocimientos básicos de primeros auxilios, le dábamos esa formación, que en algún momento sirvió. Por ejemplo, con el caso Campanini, sirvió que mucha gente que estaba en una posición llana, sin tener actividad, se comprometieran en querer ir a prestar una ayuda porque sabía que tenía algo de conocimiento para poder brindar. Bueno, empezamos con eso y después con los guardaparques, con los chicos guardaparques que convivíamos, hacíamos las charlas, las dramatizábamos, o sea, dramatizábamos lo que era un congelamiento, lo que era un MAM, lo que era un mal de altura o un edema cerebral. Entonces, de esa forma, los que participaban del curso, más o de la charla, no era un curso, era una charla, vivenciaban un poco de qué se trataba toda esta nueva intercambio de información. Más o menos, esa fue muy, muy, muy grato, realmente, y vimos resultados, ¿no? Vimos resultados de cómo algunas personas pudieron actuar cuando lo necesitaron, de lo que se había formado ahí. Uno de mis carpas, que era una carpa comedor que no se usaba tanto, le habíamos puesto el Chucky Bustelo, que era donde dábamos las charlas, y bueno, muy activa estuvo la movida. Por ejemplo, una vez cayó un muchacho que era un arqueólogo parisino, de París, de Francia, y bueno, él nos dio una charla ahí de cómo habían excavado ahí las tierras y lo que habían encontrado, cosas muy enriquecedoras. Así que creo que eso sirvió en ese momento, y bueno, siguió durante mucho tiempo. Siempre hacíamos en la temporada 1, 2, 3, hasta 4 charlas por temporada según los actores, porque bueno, una vez que lo tomaba un grupo ya más o menos sabíamos que estaban con conocimiento suficiente, ¿no? Después también incursionamos en lo que hicimos una radio. Había un amigo que hizo la Chemelo on Flight, se llamaba, él era de apellido el Dieguito Chemelo. Hizo una radio que transmitía por el VHF, por la misma frecuencia donde se transmite las comunicaciones de la empresa. En la frecuencia de ellos, a partir de las 9 horas hasta las 11 se daban charlas y se ponía música. Como era una radio abierta, se podía comunicar, llamaba para pedir que pusiera temas, y él, por ejemplo, llegaba alguien o algún arriero, alguien lo grababa, tenía un grabador, lo grababa la experiencia, y eso después lo ponía al aire, y fue un fenómeno eso, porque la gente que estaba aburrida en los campamentos de altura, en campo 1, campo 3 de Cólera, o campo 3 de Guanaco en Cólera, podían escuchar esa emisión, o los que estaban en Casa Piedra, toda la quebrada del Relincho, diríamos, todos podían escuchar esa comunicación, y marcó un antes y un después en la vivencia nuestra, porque todos estábamos ahí prendidos en la radio a escuchar, esperábamos las 21 para escuchar la radio. Sí, seguramente también imágenes
y van a ver que tenía dos musicalizadores. Dos musicalizadores, sí. Ajá. Uno yo era Mariano Galván, que incursionaba también en la música. Así que muy bonito, realmente ha sido un encuentro con amigos muy grato. El tema de la montaña nos ha regalado muchas vivencias, muchas cosas muy lindas, y bueno, aún hoy seguimos en contacto con todo este grupo de gente que formaba la parte de los habitantes permanentes allá al parque, tanto guardaparque, prestadores, la gente de la patrulla de rescate. O sea, realmente siempre teníamos vínculo con todo ello, y de hecho que si necesitaban alguna ayuda, alguna asistencia, estábamos todos para salir a ayudarlos, ¿no? Esa era más o menos cómo se manejaba.